¿Qué tal, familia? El día de hoy les vamos a hablar de los juguetes para gatos. Vamos a hablar sobre cuál es el mejor de todos, aunque ten presente que no existe un juguete perfecto para tus gatitos. Todo depende de los gustos de tu gato, ya que cada quien tiene un gusto particular y le gustan unos sobre otros. Bienvenidos. Te voy a explicar también qué tipos de juguetes existen, para qué momentos son ideales usarlos y para mí cuál es el mejor de todos. Vamos con la primera categoría, son estos que tengo acá. Acá podemos ver pequeños peluches, podemos ver pelotitas que suenan, plumitas que también suenan y se pueden lanzar, o también esas divertidas pelotitas que tienen un ratoncito dentro. Estos juguetes son ideales para cuando el gato de pronto está un poco estresado, nuestro peludito tiene su atención enfocada en algo que lo tiene con algo de estrés. ¿Qué podemos hacer? Lanzamos este juguete e inmediatamente nuestro gato o nuestro peludo se va a enfocar en este nuevo juguete y va a desviar su atención de eso que lo tiene estresado. En la segunda categoría son los juguetes motorizados. El día de hoy tenemos aquí este ratoncito. Y así como existen plumas, existen otro tipo de juguetes, existen perritos y todo tipo de juguetes motorizados que son ideales para cuando vamos a dejar a nuestro peludito por largo tiempo solos. ¿Qué hacemos? Lo dejamos en el lugar pues que ellos disfruten y el juguete por sí solo, como es motorizado, pues va a estar en funcionamiento. Es súper importante tener en cuenta que con este tipo de juguetes solo se deben usar en el momento en que vamos a dejarlos solos. ¿Por qué? Porque como son juguetes que hacen movimientos repetitivos, nuestro felino tiende a aburrirse rápidamente de ellos. Y súper importante que cuando ya no los estén usando, los cojamos, los guardemos en una cajita y los dejemos aparte donde no estén a la vista de nuestros peludos. En la tercera categoría tenemos el punto láser. Este excelente juguete les encanta. Es impresionante, cada vez vemos cómo se usa más esto en los hogares, ya que este se vuelve una luz que ellos no pueden alcanzar, les genera un gran reto y les encanta perseguirla. Sin embargo, es un juguete que debemos usar con muchísima precaución y solamente de manera puntual, ya que al volverse una luz que es inalcanzable, ellos van a sentir que no tienen una recompensa. Entonces, la forma ideal para usarlo es el momento previo antes del juego. Porque ya de acá jugamos con ellos, los activamos a que se muevan, sobre todo para este tipo de gatitos que casi no les gusta jugar, este juguete es perfecto. Y de ahí, cuando ya ellos se activan en el juego, pasamos a un juguete que les genere recompensa, como son estos o como son los peluchitos que son para lanzar, de manera que ellos puedan sentir que tienen su recompensa después de este juego. En el cuarto lugar tenemos los juguetes que guardan comida. Este juguete, creo que ya lo habíamos visto en videos anteriores, es un excelente juguete porque puedes guardar comida congelada y los gatitos o los perritos pueden lamer de este. Los juguetes que guardan comida son juguetes que generalmente tenemos en el olvido. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestros felinos en sus tiempos atrás eran completamente libres y no estaban domesticados y ellos tenían que cazar su comida. Entonces para ellos es súper importante y súper desestresante que de vez en cuando tengan que buscar esa comida. ¿Por qué? Porque al ellos ya ser domésticos pues no tienen la necesidad, sin embargo esto los puede aburrir un poco. Y listo, familia, llegó el momento de explicarles cuál es mi juguete favorito. En la última categoría tenemos los juguetes interactivos. Son estos juguetes, generalmente son en una caña, el que tú agarras un extremo y tu gato agarra el otro extremo a intentarlo cazar. Recuerda que los animales están acostumbrados a cazar su comida, ¿cierto? Entonces son juguetes que son para uso diario. Esos juguetes son espectaculares porque ellos van a tratar de coger el otro extremo y tienen varios usos. Lo puedes mover hacia arriba como si estuviéramos simulando un pájaro, lo puedes mover sobre el suelo como si fuera simulando un ratón o una serpiente y puedes moverlo a saltar como si fuera un conejito. Entonces este es mi juguete favorito, se los recomiendo muchísimo, además son supremamente económicos, puedes tener varios en casa y este juguete les encanta. Hey familia, te voy a dar un último tip súper importante. Recuerda que después de que uses todos los juguetes de tus gatos y ya compartas ese tiempo de juego diario que deben tener,
Los vas a guardar en un lugar que ellos no tengan acceso, ya que si ellos tienen acceso todo el tiempo a sus juguetes, van a perder el interés en ellos y estos no van a poder cumplir su función. Recuerda que es súper importante que tu gato tenga su tiempo diario de juego, ya que esto les ayuda a no ser obesos y a estar más activos y no aburrirse. Por último, recuerda que tenemos un video también para perros. Te voy a dejar aquí el video para que puedas mirar todo acerca de estos peluditos. Y recuerda, suscríbete por favor a nuestro canal y darle clic en la campana. Y no olvides que más que mascotas son familia. ¡Chao, chao!